Bueno, mirad cómo empezamos el vídeo esta semana. Cómo está asomado el curioso. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Salir en el vídeo? Bueno, este pájaro ya está muda. Es una pareja que ella sí que tiene todavía celo. Él no le veo yo muy por la labor, pero bueno, voy a tratar de ya echar esta tercera y última apuesta de esta pareja. Y bueno, pues no tienen nada, pero ahí está con el nido a vueltas. Bueno, a ver, hago este vídeo porque toca, ¿no? Vídeo semanal, pero no tengo yo muchas ganas hoy de vídeo. Estaba muy animado con el sistema que os dije de bebederos automáticos. Ahora os cuento cómo va, pero la verdad es que hoy, esta mañana me he venido un poco abajo. Bueno, voy a encender la luz y os cuento, ¿vale? Fijaos, mi sistema de bebederos es el depósito que os comenté. Le he metido un filtro con una llave de paso a la salida del depósito. Después bajamos con una línea de 10 por aquí hasta abajo, con una línea de 10. ¿Veis que ahí corta, no? Bueno, ahora os explico por qué. Baja por aquí, línea de 10, línea de 10, línea de 10, hasta abajo del todo, como os dije, con una llave, un grifo, al final, vale. En cada una de las líneas lo que hago es colocar una llave independiente, pues para cerrar o para abrir la línea esta de aquí, ¿vale? Entonces, esta línea yo abro y tiene toda la línea de agua. Que por cierto, esta pareja, que fue la primera que empecé, ya está acostumbrada y está funcionando, y ahí está con su puesta, que todavía no ha puesto, pero yo creo que ya pondrá mañana seguro, porque la hembra está muy metida en el nido. Entonces esta ya está acostumbrada a los bebederos automáticos. Como veis, ya no tiene bebedero. Sin embargo, el resto de la línea, como ha sido esta semana cuando la he puesto, pues sí que tienen un bebedero, por si acaso. En la segunda línea pasa lo mismo. Tengo llave y luego tengo la línea con sus dos bebederos por jaula para cuando ponga el separador, que los dos tengan, y tengo un bebedero en cada jaula. En esa de ahí no hay porque está vacía, ¿vale? Bueno, y todo iba bien. Y esta mañana, cuando me he levantado, digo, bueno, pues aparte de arreglar los pájaros, voy a hacer una cosa. Voy a ir poniendo las gomas, los tubos de cada una de las jaulas independientemente, ¿vale? Los tubos los he ido poniendo. Y ya cuando los he puesto digo, bueno, y ahora los voy a ir uniendo con los junquillos estos que pongo. ¿Para qué? Para que cuando yo quito aquí esto, pues pueda sacar la jaula independiente con su tubo embridado, ¿vale? Para que yo la pueda sacar, limpiar y no tenga que desmontar toda la línea. Bueno, pues, ¿qué problema tenemos? Pues el que ya he tenido durante la semana en las dos líneas de arriba. Pero aquí ya me he cansado, es exagerado, algo tengo que estar haciendo mal porque no es normal. Os cuento. Pierde agua por aquí, por estos juncos de aquí, ¿vale? Estos junquillos de empalme, pues pierde agua. Es graciosa como estáis mirando. Y no sé por qué, porque es que hay algunos que no pierden y otros que sí. Y también por las tes. ¿Veis las tes? Pues las tes hay algunas que perdían mucho y las he embridado, ¿vale? Pero es que hay algunas con que, bueno, las embride vale, pero es que hay otras que ni embridándolas, ni doble embridándolas, se paraba el goteo. No es un chorro, pero es un gota a gota que va mojando el papel y va calando. Entonces, mira, está ahí dando de comer esa mosaico, que ya se han lanzado. Y muy bien, la verdad. Estoy contento con los mosaicos que estoy viendo. No son muchos, pero bien. Además, esa parejita tenía yo muchas ganas de sacarle de sanidad. Tiene 3. Y muy bien, sobre todo hay uno que me gusta mucho porque ya sabéis que yo estoy obsesionado con el tamaño de los mosaicos, la cabeza. Bueno, ya os lo enseñaré. Ahora no va de eso, va de este problema que yo tengo, por si a alguien le sirve, ¿vale? O ya la ha pasado y me ayuda a mí. Entonces, ¿qué he hecho? Silicona líquida, de esto de la pistola que puedes calentar, pues es lo que estoy echando. Y bueno, la verdad es que en esta línea, entre las bridas y la silicona caliente esta que se queda pegada, pues lo estoy superando y yo creo que ya está, esto está bien. Esto de la primera y segunda línea no hay ningún problema, ¿vale? Ningún problema. Sé que las líneas funcionan, he estado probando, yo hago así, ¿veis? Tiene agua toda la línea, muy bien. ¿Cuál es el problema? Pues eso, que esta mañana me he puesto a hacer las otras líneas y es que, mirad. Y eso que todavía no tengo los bebederos, ¿eh? Que cuando uno pone aquí los bebederos,
y corta también aquí, también hay problema, ¿vale? Luego los bebederos ni gotean ni nada, son maravillosos. Y en cuanto el pájaro pica, ya los he visto, cuando el pájaro pica un poquito, ¡pop!, sale la gota de agua, ¿vale? ¿Veis? Sale la gota de agua, está muy bien. Pero claro, desesperado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cogido, he quitado la conexión del tubo este de 10 y he dejado todo el sistema de las 3 líneas de abajo cortado hasta ver si alguien me dice algo y me dice cómo solucionarlo, o me dice si esto es normal, o me dice que estoy haciendo mal, porque la verdad es que es un poco desesperante estar así todo el día, viendo las fugas de agua, ¿vale? Luego también me he dado cuenta que los grifos estos, creo que son de la marca Copele, como el cacharro este, como el tubo, algunos los cierras y empieza a rebosar agua por aquí por la junta, ¿vale? Pero ya me he encontrado con varios, ¿eh? De hecho, mirad, ese de ahí ya no tengo más grifos. Este de aquí he tenido que, como el grifo no paraba de chorrear aún cerrado, he tenido que embridarle así, porque es que era una burrada. El de abajo también le pasaba lo mismo. Es que la presión tampoco es que yo abra el grifo este del final y salga disparado a la pared. Es una presión que no tendría por qué salirse el agua. Entonces, ya os digo, bueno, los bebederos estos, ya os digo, van muy bien también, pero aquí he tenido uno que venía mal, le he quitado, ¿vale? Y en esas estamos de momento. Luego los mosaicos, pues ahí están con su cría. Los rojos a la blanca ya estoy parando de criar. Los Gloucester también, en realidad ya estoy parando de criar casi con todo, ¿vale? Tengo aquí una parejilla tiene huevos claros. Yo creo que esta mañana de todas maneras revisaré otra vez, y si no ya la quito. Esta de Gloucester tiene huevos claros también, y esta es que la hembra yo la veo ya en muda, así que ya, aunque está muy gorda y la veo muy sanota, pero está en muda, así es que ya esta la vamos a quitar de criar, esta también, ya haremos el módulo de abajo todo junto. La parejita esta de Colomer la vamos a dejar que intente otra apuesta, y esta dudo, no sé qué hacer, la de los Gloucester, no sé qué hacer, tengo que pensármelo. Pero bueno, ya está, los machos por aquí ya van estando. Por aquí a este lado, pues ya tenéis aquí los pichones cada vez con más pigmento, cada vez. Por aquí también tenemos más pichones. Mira ese de la fuga, qué buena talla tiene, ¿eh? Luego por aquí también más. Bueno, pues ya sabéis, alguno más sí que he destetado y alguno más está por destetar. Aquí tengo un montón. Y aquí pues la jaula de los que no llevan pigmento. Pero ya os digo, estoy hoy un poco apático, que me he venido abajo con esto de los bebederos. Quiero a ver si toda esta línea ya la puedo poner de pichones, porque entonces lo que hago es apagar la luz, la de abajo. Y así voy a ir haciendo. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que no quiero apagarle la luz a estos, porque si les apago la luz, apago a esta, que salen los pichones pasado mañana, le apago también a esta, que también salen los pichones pasado mañana, y le apago a esta, que yo creía que iban a salir, pero tiene huevos claros. Así es que no puedo apagar toda la línea. ¿Qué le vamos a hacer? Y he pensado en poner papel albal para que no den los LED a la jaula y tampoco apagarlos. El papel albal pues no se quema. Entonces, digo, bueno, lo hacemos así, pero mira, lo dejamos tal como está, tampoco pasa nada, no creo que por ese tiempo se me vayan a picar, no estoy viendo que se estén picando demasiado. Les estoy poniendo baño casi a diario, así es que bueno, vamos a ver si así con eso, mira cómo beben. Ya no le veis, acaba de beber ahora del bebedero. Bueno, pues nada, he escrito también, bueno, les he mandado un vídeo a varios compañeros a ver qué me pueden decir, a ver si alguno me echa una mano, porque ando desesperadillo. Así es que nada, a ver si esta semana subo otro vídeo y ya os digo cómo va la cosa de los bebederos automáticos, porque yo la gran ventaja que le veo es el descuidarte de andar cambiando tantos bebederos, pero es que fijaos, 2 bebederos por jaula, solo en esta parte que son 25, son 50 bebederos durante cría.
Si se los cambias todos los días de la cría, es que es mucho trabajo y prefiero tenerlo así. Luego diréis, ¿y cómo cargas el depósito? Tengo un cubo con una bomba de agua, la enchufo a la bomba y con una goma cargo el depósito. ¿El agua está estancada? Que eso me dijo Javi también. Me dijo Javi Pérez de la Torre. Me dijo, Jesús, no lo veo, el agua estancada, problema, hongos. Y tiene razón. Por eso yo le voy a echar acidificante al agua y le voy a poner dentro un oxigenador, que ya os lo enseñaré, porque yo antes tenía acuarios y sé que el oxigenador hace que el agua se mueva y precisamente eso, se oxigene. Entre eso y el acidificante, y que tampoco voy a cargar demasiado el depósito, a ver lo que van consumiendo, yo creo que no voy a tener demasiado problema. Y si tengo problema, pues esto es como todo, tiramos hacia atrás y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, pues venga, hala, pasar buen domingo, un saludo, chao.